Entre ellas datan, más bien podemos contar unas 10,000 copias. Así que en total, ¿cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? Unas 25,800 copias. Bueno, comparada con cualquier autor clásico de primer siglo, no tiene parangón. Simplemente el material del Nuevo Testamento es abundante como ningún otro documento antiguo. Pero entonces, Alex, ¿y las fechas? Bueno, si vemos que los autores clásicos, en general, los autores clásicos tienen 20 copias, 30 copias. Los más espléndidos como Homero tienen para la Ilíada 2,200 copias. Y más o menos a veces 800 años en el intervalo de tiempo entre la copia y el original. ¿Cómo podemos ver al Nuevo Testamento bien parado entre esta categoría de fechas? Bueno, el intervalo de tiempo que tenemos entre la primera copia conocida del Nuevo Testamento y el original data quizás, o mejor dicho, es un extranjerismo lo que estoy haciendo. Está fechada a más o menos 40 o 30 años del original. Y es este papiro que no se ve muy bien porque es muy chiquitito, pero está ahí en el Museo Británico de la Biblioteca John Rylands, en el Museo de Manchester. Y es el famoso papiro 52, descubierto por Colin H. Roberts, que era un papirólogo importante y estaba en la biblioteca de Manchester investigando papiros. Y se encontró con este papiro lo que le parecía que era del Nuevo Testamento. Así que le envió a 3 papirólogos muy famosos. Y los 3 le respondieron: este papiro no puede ser fechado más allá del 150. Alguno se atrevió a decir quizás hasta el 100. Y alguno comentó, quizás estaba fresca la tinta cuando se escribió el Evangelio de Juan, que es un pedazo del Evangelio de Juan, Juan 18, y fue enviada esta copia. Porque los autores del Nuevo Testamento no tenían la costumbre de escribir y no copiar la carta que estaban escribiendo. Por eso había una infraestructura escribal muy importante para el primer siglo y sobre todo para los autores del Nuevo Testamento. Así que escribían, pero se quedaban con una copia y de esa manera podía seguir reproduciéndose el Nuevo Testamento. Y la razón es por la misma que discutimos en la primera conferencia, porque tenían la intención de que esos escritos se leyeran públicamente. Ahora, se ha discutido mucho la fecha de este fragmento, pero aún el famoso filólogo Antonio Piñero, él no está a favor de un Jesús ortodoxo, pero él dice la fecha más tarde que podemos poner a este documento es 150. ¿Por qué es importante? Bueno, debido al método histórico que te mencioné respecto al canon en la primera conferencia, hubo un hombre, un alemán llamado F.C. Bauer, que dijo: había una tensión entre el cristianismo de Pablo y el cristianismo de Pedro. Y aplicó lo que es conocida como la filosofía hegeliana al método del estudio del Nuevo Testamento. Tomó una tesis, una antitesis y luego hizo una síntesis y dijo: todo el cristianismo es producto de esa síntesis entre el cristianismo de Pablo y el cristianismo de Pedro. Y como él dijo que el Evangelio de Juan no tenía esa síntesis, dijo: eso no lo escribió Juan. Y por lo tanto Juan tiene que estar más allá del 160. El problema es que se encontró este papiro, que no puede ser fechado más del 150. Y eso es muy interesante, quizás es fechado en el 100. Esto es muy, muy importante. Entonces, la copia más temprana que tenemos está fechada a solo 40 años del original, probablemente. Solo 40 años. Y tenemos más. Tenemos, por ejemplo, el papiro 90, que es del Evangelio de Juan. Es un fragmento y lo podemos fechar en el año 200 después de Cristo. O también tenemos el papiro 66, que contiene casi todo el Evangelio de Juan y puede ser fechado en el 200 después de Cristo. Por cierto, un comentario. De pronto hemos oído que algunos dicen que fue Constantino el que, a través de su intrusión en los concilios de la iglesia, se modificó la doctrina de la iglesia para hacer ver a Jesús como divino en el famoso concilio de Nicea, lo cual no sucedió de esa manera. Aunque sí Constantino tuvo intrusiones en la iglesia, no sucedió como se relata. Pero este documento ya tiene Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y esto es antes del concilio de Nicea.
muchísimos años antes. Concilio de Nicea es 325. Entonces, bueno, eso es un comentario. Luego tenemos el papiro 46, que son casi todas las cartas de Pablo, y es uno de los papiros más importantes y se pueden fechar en el 260. Así que para el siglo IV ya tenemos todo el Nuevo Testamento en griego, el Nuevo Testamento completo, y el famoso libro que contiene todos estos papiros se conoce como el Códice Sinaítico. Este códice tiene prácticamente todo el Nuevo Testamento completo. Así que en comparación, por ejemplo, con Livio, su primera copia existente el día de hoy está 300 años después del original. Nosotros durante los primeros 300 años de la historia de la iglesia tenemos todo el Nuevo Testamento y nada más estamos hablando del griego. No hemos mencionado copias en latín y en otros idiomas, tan solo en griego. Entonces, ¿cómo sale parado el Nuevo Testamento en cuanto a material existente y en cuanto a su calidad en relación con el tiempo entre la primera copia y el original? No hay otro igual. No hay otro igual, sencillamente. Así que esto es importante. Es muy importante para la crítica textual y la reconstrucción de la redacción original del Nuevo Testamento. Entonces, cuando alguien te dice cuántas variantes tenemos, pues uno puede responder, tenemos como unas 400,000 variantes. Y suena mucho, 400,000 variantes. De hecho, tenemos más variantes que palabras en el Nuevo Testamento griego. ¿En serio? Pero lo que de pronto no te dicen la historia completa es que tenemos 400,000 variantes. Pues sí, porque tenemos como 25,800 manuscritos. Hasta son pocas variantes. Deberíamos tener miles más. Son pocas variantes. Y a través de los siglos cada vez empiezan a ser menos las variantes por los sistemas de copiado que habían después en la Edad Media. Ahora, déjame decirte algo extra, un pilón. Una suposición. Supongamos que perdemos el Nuevo Testamento en griego. Perdemos todos los manuscritos que tenemos. Los perdemos absolutamente. No hay ningún más manuscrito más. Todavía podemos reconstruir el Nuevo Testamento. Las citas de los padres de la iglesia que están fechadas entre el siglo I, finales del siglo I, hasta el siglo XIII, ya están calculadas en más o menos 1,000,000 de citas patrísticas. Y el Nuevo Testamento es reproducido muchas veces dentro de este 1,000,000 de citas. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento griego, todavía tendríamos las citas de los padres apostólicos. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos el Nuevo Testamento en griego, en latín, en otros idiomas, y todas estas citas de los padres de la iglesia, aumenta aún más, pues sí, las variantes, pero la confianza que tenemos en reconstruir la redacción original. Y esto es muy importante para la crítica textual y para nosotros como cristianos. ¿Recuerdas que lo que tratamos de contestar es la pregunta, lo mismo que tengo el día de hoy, lo mismo que se escribió el día de ayer? Continuemos. Esto es en cuanto a material del Nuevo Testamento. Hay mucha riqueza, mucha abundancia. De hecho, Daniel Wallace dice, tenemos una avergonzante riqueza de manuscritos. Es tanta que hasta es avergonzante. Muy bien. Número 2, nuestro segundo punto y punto final de la conferencia. Las variantes textuales. Sabes, de pronto la gente tiende a escandalizarse mucho por el número de variantes. Tenemos 400,000 variantes y tenemos más variantes que palabras del Nuevo Testamento. Pero en realidad el asunto central no es tanto el número de variantes que tenemos, sino la calidad de esas variantes, la naturaleza de esas variantes. Lo que realmente nos importa es, ¿alteran de alguna manera significativa el texto original, la redacción original, estas variantes? Eso es lo que es más importante, no el número de variantes. Bueno, vamos a ver algunas cosas acerca de la naturaleza de las variantes. Primero definamos, ¿qué es una variante textual? Bueno, es cualquier diferencia en la redacción del texto, y las variantes pueden ser diferencias
de redacción, pueden ser diferente orden de palabras y también pueden ser diferencias ortográficas. Esa es básicamente una variante. Cualquier lugar en la redacción del texto donde hay una diferencia. Entonces, como ningún manuscrito es igual, es idéntico, y tenemos 25.800 manuscritos, por eso tenemos 400.000 variantes hasta el día de hoy descubiertas o catalogadas. Así que esto es una variante textual. Cualquier lugar en la redacción donde hay una diferencia, ya sea de redacción, de orden de palabras u ortográficas. Pero profundicemos un poquito más en esto. ¿Cuáles serían las variantes entonces más reconocidas el día de hoy por los que practican la disciplina de la crítica textual? Bueno, las variantes más reconocidas serían 1, omisión, falta una palabra o 2 palabras o un versículo. O adición, se le añadió una palabra, una letra, una frase o un versículo. Bueno, los 2 textos que tienen las variantes de omisión y adición más largas que tenemos hasta el día de hoy son 12 versículos prácticamente en total. Y es una porción de Marcos capítulo 9, Marcos 16, del versículo 9 al 20, y Juan capítulo 8, del 1 al 11. Son las variantes más largas que tenemos. De hecho, esos 2 lugares son los únicos que tienen 2 variantes así de largas. Tenemos otros, unos 24 lugares más donde hay 2 versos en total, como una variante de adición y omisión, y todas las demás variantes, que son miles, son de una letra o 2 letras. Otra de las variantes más reconocidas es la transposición. Por favor, quítale ahí la N. Bueno, no a mi diapositiva, pero sí a lo que estás copiando. No es transposición, sino transposición. Y es cuando se altera el orden de las palabras. Esa es la transposición. Entonces, ejemplos muy claros. Un manuscrito dice Jesucristo, el otro manuscrito dice Cristo Jesús. Eso es una variante de este tipo. Insignificante, es lo que quise decir. Sí, orden de palabras. Bueno, más adelante les digo. Cristo Jesús, Jesucristo es la más común. La de sustitución, cuando se sustituye una palabra por otra. Por ejemplo, en lugar de poner Jesús, se pone Señor. Lo cual también, por todo el contexto del Nuevo Testamento, entendemos que no es un gran problema, porque Jesús es reconocido como el Señor. Pero esa es una de las más comunes. Muy bien. Y la intrusión más clara es cuando se agrega un texto que no existía. Y hay un lugar muy famoso en el que les voy a platicar más adelante que realmente no afecta de ninguna manera nuestra fe. Muy bien. Entonces, estas son las variantes más reconocidas. Vayamos ahora a hablar acerca de el número de variantes, que ya hablamos un poquito de eso. Entonces tenemos 400.000 a 500.000 variantes. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos muchos manuscritos. Si tuviéramos 2 manuscritos, pues ¿cuántas variantes tendríamos? Muchísimas menos. Y si tuviéramos un solo manuscrito, ¿cuántas variantes tendríamos? Pues ninguna. Y no habría necesidad de hacer crítica textual. Pero tenemos muchas variantes porque tenemos muchos manuscritos. Esa es la sencilla razón. Y es bueno que haya muchas variantes porque nos ayudan a reconstruir el texto hasta la redacción original. Pero ok, la naturaleza de las variantes. Muy bien, cuando hablamos de la naturaleza de las variantes, hay 2 categorías que de estas brotan un poco más. Una variante significativa y una variante viable. El profesor Daniel Wallace cataloga las variantes de la siguiente manera. ¿Qué es una variante significativa? Cuando cambia el significado del texto en algún grado. Esa es una variante significativa. Cuando cambia el sentido del texto o el significado del texto en algún grado.